Bueno chicos, una de las pruebas que necesitamos hacer o realizar para poder medir la calidad de suelos es, hay dos pruebas que son hidráulicas. Por un lado el tema de la porosidad o permeabilidad de los suelos y por otro lado es cuánta humedad puede ese suelo conservar. Lo que vamos a hacer ahora es la prueba. Por un lado, primero, de la porosidad o permeabilidad que tiene este suelo, cuánto tiempo eh, logra mantener la humedad en este suelo. Entonces, para eso es necesario que podamos cronometrar cuánto. Fíjense que yo acá puse una bolsa. Vení Nico, acá Nico es mi asistente, también docente, maestro de primaria, de chicos de 10 años de una escuela de primaria, así que profe de ciencias naturales, así que gracias Nico por estar acá. Fíjense que vamos a llenar una medida de agua que estaba acá medida en este vasito, y lo que hacemos ahora es para que caiga todo el agua de golpe y no gradualmente. Y ahí empezamos a cronometrar. Fíjense, y vamos a ver en cuánto tiempo se logra absorber o llegar hasta el piso, hasta el suelo, y que no veamos más espejo de agua. Debemos aclarar y les quiero contar chicos que decidimos ponerlo acá en esta zona porque acá el profe Nico me dijo que antes él tenía un compost, entonces tomamos la decisión de hacer esta prueba sobre este lugar donde en otro momento había suelo descomponiéndose. Vamos a ver, ahí fíjense que en 53 segundos logró absorberse esa cantidad de agua que habíamos puesto acá. Bueno, por otro lado acá, si ustedes ven alrededor, acá el Nico me dijo que es el lugar donde él considera que está más seca la tierra, está mucho más desertificada, sin un buen sustrato de materia orgánica y sin actividad biológica. Y la verdad que es cierto, porque cuando puse el tarrito este tarrito no les conté. En realidad es una cafetera de acero inoxidable que le saqué el fondo, que ya estaba medio rotita, y la empecé a utilizar para esto, para hacer análisis de porosidad o permeabilidad de suelos. Pero también ustedes la pueden hacer con una lata de duraznos o con cualquier latita de conservas. Le sacan el fondo y la entierran en la tierra donde vayan a querer hacer el ensayo, ¿sí? Fíjense que lo dejé ahí presentado, le puse la bolsa esta para volver a ponerle agua como habíamos hecho con la prueba del suelo donde había compost, y vamos a hacer lo mismo que antes, ¿sí? Vamos a tratar de poner la misma cantidad, creo que era 1,25. Ahí está, más o menos. Sí. Bueno, ahora vamos a poner acá que esto eran 5 gramos. Que acá en este tarrito vamos a hacer la prueba de humedad del suelo. Fíjense que obviamente este suelo está mucho más seco. A ver. Ahí va. Ahí está. Entonces acá tenemos 5 gramos de la tierra de acá. Y ahora vamos a hacer la prueba hidráulica de
porosidad, permeabilidad y después de conservación de la humedad. Vamos a dejar el agua presentada como hicimos al principio. Vamos a dejar caer todo el agua de golpe y después de eso vamos a cronometrar. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en llegar en que desaparezca el espejo de agua. Fíjense que es como que quedó estancada ahí el agua y no sé si sigue bajando mucho, ¿no? Ahora, estas pruebas que estamos haciendo nos sirven para poder medir la calidad del suelo. ¿Se acuerdan que yo en clase les había dicho que un suelo, mientras más humedad tenga, más promovía el desarrollo de microorganismos y más, además, si hay más microorganismos, más se desarrollaba la materia orgánica y por ende, si hay materia orgánica y hay microorganismos, se promueve la biodiversidad, digamos, del suelo y eso hace que aumente la porosidad del mismo suelo. Si hay porosidad, hay microorganismos, hay materia orgánica, las plantas pueden crecer mucho mejor. Y si usted, algo que yo no le había marcado allá, pero ahí en la zona esa de borde donde estaba cerca del compost había un crecimiento vegetal de plantas que crecían así guachitas nomás sin que nadie las haya plantado y sin embargo acá nosotros no vemos mucho gran desarrollo vegetal más que esto. ¿Este es el duraznillo o no, Nico? Ese duraznillo. Bueno, que casualmente hablábamos con el Nico de que el duraznillo creo que es una especie nativa nuestra, pero reinvasora y que se adapta a cualquier suelo, ¿no es cierto? No necesita, no es muy exigente ni de nutrientes ni del agua, ¿no? Y generalmente las plantas que no son muy exigentes de los nutrientes del suelo son las que casualmente permiten nutrir al suelo una vez que mueren. Entonces ese duraznillo, esto que no te está exigiendo casi nada de nutrientes, como una especie de inteligencia que tienen los ecosistemas para que una vez que esta planta muera, poner en invierno con las primeras sequías, ¿qué hace el duraznillo? Y empieza a generar un mantillo natural en el ambiente serrano que permite la proliferación de microorganismos por debajo de ese mantillo, permite conservar la humedad, permite también fijar esa materia orgánica que a lo mejor el suelo naturalmente no tenía y que la planta a través de emerger y elevarse hacia arriba permitió poder captar el nitrógeno atmosférico para después poder devolverlo como nutriente en los procesos de compostaje o de descomposición en el suelo mismo. Entonces fíjense cómo a veces los ecosistemas son tan inteligentes entre sí mismos, hay una simbiosis entre las diversas especies que habilitan, que permiten que cuando hay un suelo que no tiene esa carga de nutrientes, empiezan a surgir plantas que van a empezar a cavitar, a generar esa porosidad que ese suelo tampoco tiene. Y al mismo tiempo, gracias a sus raíces, como las de este duraznillo, se empezó a permitir la cavitación de determinados surcos dentro del suelo por donde después pueda llegar a retener el agua. Fíjense, recién ahora recién a los 4 minutos 30, todavía hay parte de espejos de agua, no es poroso ni tampoco permeable porque vimos que duró casi 4 minutos y medio en lograr perder el agua extra que nosotros le habíamos agregado, ¿no? Bueno chicos, lo que tenemos acá, ¿se acuerdan que habíamos medido? Suelo que estaba ubicado en un lugar donde había compost anteriormente y acá suelo de un espacio de tierra donde estaba seca y donde Nico me había dicho que no crecía nada, que era totalmente infértil. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a someter estas dos muestras al horno para que después de un tiempo pierda el agua que estaba acá contenida, la volvemos a pesar y ahí vamos a ver cuánto material quedó, la diferencia de peso que va a haber entre esta muestra original y la que vamos a volver a pesar después de que salga del horno. Esa diferencia de peso me va a dar la cantidad de agua, la cantidad de agua que había originalmente, o sea, la cantidad de humedad. Lo ideal, acá no lo hemos hecho, pero acá es tomar las muestras en frascos que estén cerrados,
que tengan la posibilidad de una tapa para evitar que entre que tomamos la muestra y traemos la muestra para ubicarlo en el horno, esa muestra no se seque. En mi caso estos son pocillitos de vidrio de café, entonces se supone que aguantan el calor, entonces no se van a romper. Pero si ustedes ponen frascos comunes cualquiera, pueden llegar a romperse. Tengan en cuenta también esa precaución. Y si no, pónganlo en algunos cuenquitos o frascos de cerámica, que la cerámica se banca el calor, ¿sí? O los platitos de barro, si es que tienen en su casa, también eso sirven. No lo pongan en vidrio común porque corre el riesgo de que se pueda llegar a partir el vidrio por el calor, ¿sí? Lo ideal también no es ponerlo cuando el horno esté tan caliente, sino, vení Nico, fíjense que lo ponemos ahí nomás en el piso del horno, ¿no es cierto? Lo cerramos. Este era originalmente el que era de un ex compost, y este el B era el del compost seco. Vamos a esperar yo diría que unos 10 minutos ya son suficientes como para que el agua que estaba ahí se pierda, se evapore, saquemos la muestra, volvemos a registrar el peso, y esa diferencia de masa me va a dar la masa de agua que había originalmente y que se perdió. O sea, si hay mucha diferencia de peso entre lo que había, entre los 5 gramos originales, iniciales, y el peso que vayamos a registrar después, si hay mucha diferencia, eso nos está diciendo que había mucha agua. Si hay poca diferencia, quiere decir que había poca agua. Bueno, después nos vemos. Bueno chicos, lo que vamos a hacer ahora es sacar, ya habrán pasado más de 10 minutos de las muestras de tierra en el horno. Vamos a sacar los frascos con tierra para ver cuánta agua han perdido gracias al calor del horno. Lo que yo no hice, y me olvidé, y es error grave, es no haber pesado los crisoles, que son los recipientes donde uno pone la tierra, para saber después, para poder restarle ese extra para poder saber cuánto pesa la tierra ahora, una vez que accionó el calor, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, después de pesar el frasco con tierra, yo lo voy a lavar el frasco, y vamos a ver cuánto pesa el frasco solo. Entonces ahí tenemos 166,6 gramos. Bueno, y ahora vamos a sacar la muestra B. Vamos a ver cuánto pesa. Fíjense, 17,08. Yo ya me doy cuenta que al haber pesado mucho más, este es el que tenía la tierra sin humedad. Porque los dos frascos ¿se acuerdan que al inicio nos dimos cuenta que pesaran igual? Y ahora están pesando diferente. Entonces esto lo que me está diciendo es que este perdió. Bueno chicos, les voy a grabar este otro video para que les ayude a saber cómo pesar una muestra de tierra de un determinado suelo antes de someterla al horno para su desecación, y posteriormente a haberla secado, para poder saber a través de la diferencia de ambos pesos cuánta agua ese suelo tenía. Yo en las otras experiencias utilizo una balancita que, si bien es de precisión, me permite tarar, que es el proceso de poner a cero para poder medir directamente la cantidad de tierra. Pero no todos tenemos esa posibilidad, y es más, después de cuando nosotros lo sacamos del horno, se complica un poco poder saber cuánta tierra hay después de que esa muestra haya perdido la cantidad de agua. Entonces, en función de eso, lo que tenemos que primero hacer es pesar el crisol que vamos a obtener
para registrar ese dato. Entonces, lo que hacemos es ponerlo directamente en la balanza y ahí detectamos que pesa 122,1 gramos. Vamos a ir agregando tierra hasta poder alcanzar el peso total de los 50 gramos que nosotros queremos medir más los 122,1 gramos. Eso nos va a dar un total de 172,1 gramos. Entonces, ahora vamos a ir agregando la tierra que nosotros querramos pesar hasta alcanzar esos 172,1 gramos. 172,1. Listo. Entonces, yo acá tengo ya la seguridad que acá tengo 50 gramos de tierra. Lo que va a suceder después que, por ejemplo, nosotros la pusimos al horno, esta tierra, algo pues, ha perdido algo de agua y nosotros al pesarlo de nuevo vamos a registrar otro dato, ¿sí? Entonces después sacamos la diferencia entre el otro peso y este, nos va a dar la cantidad de agua que había originalmente. Bueno, eso es todo, chicos. Muchas gracias por vos y seguimos con el otro video. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer ahora es la prueba de la catalasa. La catalasa es una enzima, una proteasa, es un tipo de proteína que todos los organismos vivos la tienen, ¿sí? Sean organismos, sean animales, insectos, plantas, microorganismos, bacterias. Cada vez que haya un microorganismo en el planeta Tierra va a tener una enzima que se llama catalasa, que es una peroxidasa que protege a ese organismo vivo del agente químico externo natural que está en todos lados. Lo que hacen las bacterias para protegerse del agua oxigenada es activar la catalasa que esas bacterias tienen para acelerar la reacción química natural que se da en el agua oxigenada y convertirla rápida a agua y a oxígeno. Dos sustancias químicas que al organismo, a la bacteria que está en nuestra herida, no le hace daño, ¿sí? Todos los microorganismos van a hacer eso. Bueno, lo que vamos a hacer es, a las dos muestras que traíamos originalmente, le vamos a hacer la prueba catalasa para ver si tiene más organismos vivos en su interior. ¿Cuál de estas dos? Y por otro lado, yo acá cargué compost de este que tenía el Nico acá, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que darnos cuenta, o sea, mirar, comparar esta tierra que teníamos acá, de donde sacamos la muestra primera, y esto que tenemos acá, obviamente que diríamos que esto tiene mucha más carga microbiológica que lo que puede llegar a tener esta tierra, ¿sí? Vamos a poner un poquito de agua oxigenada acá. Y vamos a ver, fíjense que se empieza a producir una espumita, empieza a elevar la espuma y se empezó a generar calor. Además, yo lo toco acá y se siente calentito. Fíjense cómo está, cómo es esa espuma. Fíjense que sigue subiendo. ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar por acá para que siga reaccionando. Vamos a agarrar la que tenía suelo muerto. Vamos a ver cuánto me produce. Que me genera un poco de espuma, ¿no? Pero como que no es que suba tanto. Pero fíjense que sigue teniendo una carga de microorganismos. Todo esto, esa espuma me está indicando de que ese suelo, a pesar de que nosotros lo reconozcamos o parezca estar muerto, hay algo de microorganismos en ese suelo que nosotros creíamos muerto. ¿Está?
Lo vamos a dejar acá. Y ahora le vamos a poner agua oxigenada a esto que sacamos del compost, que es de ahí donde se supone que hay muchos más microorganismos que en los otros dos suelos. Fíjense la cantidad de espuma que hace este. Esto es suelo de compost, ¿no? De compost puro. Y fíjense que sigue. Ahora, ustedes se dan cuenta la diferencia de actividad biológica que hay. Y esto está re caliente además. Lo estoy tocando y está como muy caliente. Fíjense. Fíjense lo que es eso. Y la diferencia con este suelo, y aparte está mucho más caliente. Yo lo estoy tocando, una pena de no haber traído un termómetro también para poder medir la temperatura. Los microorganismos están de acá largando catalasa a 2 manos para que se acelere la reacción lo más rápido que se pueda, para que ese agua oxigenada no les haga daño a esos microorganismos, ¿sí? Por eso también piensen que de los dos desinfectantes que a veces utilizamos entre el agua oxigenada y el hipoclorito de sodio, este está mucho, a veces tiene un montón de otros beneficios que el hipoclorito de sodio no, que me puede seguir manteniendo vivos a algunos microorganismos que son benéficos, a diferencia del hipoclorito de sodio, que no, que me elimina todo. Y como habremos visto en las clases de ecología, es necesario también una microbiodiversidad de organismos que sean benéficos para la vida humana. Entonces, por eso es que siempre yo recomiendo mucho más utilizar el agua oxigenada, porque si bien me controla la proliferación de microorganismos que puedan llegar a ser patógenos, no me los elimina a todos, en función también que los humanos necesitamos parte de esos microorganismos o bacterias que son benéficas para el ser humano. Así que bueno, chicos, estos son los experimentos que también van a tener que tratar de hacer ustedes en sus casas. Hagan los que puedan, y los que no puedan, sencillamente no los hagan, pero por lo menos, al menos 2 de los 4 experimentos que hemos hecho, háganmelo, ¿sí? Pónganse las pilas. Muchas gracias, chicos, y nos vemos el Zoom que viene.